Lehenik eta behin eskerrik asko hona etortzeatik, Santurtziko udalak eta EHU UPV-ko ikasmirak ikerketa taldeak elkarrekin antolatu duten jardunaldi honetara. Eta para dar comienzo a esta jornada tenemos con nosotros a la alcaldesa de Santurtzi, Aintzane Urquijo, y al catedrático de la UPV-HU, Iñaki Lasagabaster. Aintzane Urquijo nos va a dar la bienvenida a las jornadas. Bueno, pues egunon guztioi eta, bueno, pues ongi etorri Santurtzira. Una de las mayores prioridades de toda la administración pública es potenciar el bienestar de la ciudadanía, y ese bienestar versa sobre muchos componentes como son el económico, el familiar, el laboral, el habitacional, el sanitario, bueno, entre otros. No obstante, es necesario ofrecer oportunidades de aprendizaje en todos los ámbitos, ya que también es uno de los factores que contribuyen de forma positiva al bienestar de las personas. Por ello, el Ayuntamiento de Santurtzi quiere impulsar un tipo de pueblo que ayude a desarrollar una cultura de aprendizaje y de la difusión de conocimiento, es decir, una ciudad educadora. Hoy nos encontramos en un acto académico que precisamente tiene como objetivo principal la transferencia de conocimientos, tanto entre el personal del consistorio como entre los expertos y profesionales que nos acompañáis. Deseamos y esperamos que sea un día fructífero y que al final de la jornada todos hayamos dado un paso más hacia el desarrollo de una cultura del aprendizaje que inevitablemente contribuirá al bienestar de todos y todas. Por último, quiero mostrar mi agradecimiento al grupo de investigación IKASMIRAK de la UPV-HU, que ha colaborado en la organización de esta jornada. Eskerrik asko parte hartzeagatik eta, bueno, pues eskerrik asko Iñakiri, gaur gurekin egoteagatik. Bueno, lehenengo eta behin, egun guztioi, eskerrik asko etortxagatik jardunaldi honetara. Eskerrak ere bai, Santurtziko udalari eta alkate Andre. Zigor ahalmenaren araubideak oso garrantzia handia hartu du, eta ahalmen horren garapena eta aldaketak orain bertan gertatzen ari dira Madrilen zein Gasteizen. Horregatik gaurko ekitaldea guztiz aproposa da. Zigor ahalmenaren erabilera publikoa zuzenbidearen ideiarekin lotuta da. Sarritan, entzun dugu zuzenbidea eta moralaren arteko tartea edo desberdintasuna behartzean dago, eta behartzea beti zuzenbide ondoan ulertzen du. Bereziki behartze publikoa. Gaur egungo zuzenbidearen ideia beste bide batetik joan behar da eta ulertu behar du. Adibidez, COVID-en garaian, zigorrak ez dira garrantzitsuak. Garrantzitsuagoak izan dira jendeen haurdura eta elkartasuna. Gero, bueltatuko gara ideia horrek aztertzeko, baina azpimarratu nahi nuke. Gehiegi erabiltzen dugu zigorre ahalmena eta ez dugu bilatzen beste bide batzuk politika publikoak aurrera eramateko. Bueno, decía que en primer lugar, dar las gracias aquí que estáis para hablar de la potestad sancionadora, tema apasionante, hay que ser gudaris, y vamos a intentar, o voy a intentar trasladar algunas reflexiones sobre este tema basadas tanto en elementos de derecho positivo, en el análisis de lo que dicen algunas normas, pero también quería hacer una reflexión sobre el significado de la potestad sancionadora. Yo, intuitivamente, porque no he realizado ningún estudio profundo sobre esta cuestión, alguna pequeña aproximación, pero tengo la intuición de que se utiliza en exceso la potestad sancionadora por los poderes públicos. Se utiliza con exceso, seguramente no es igual ni en un ayuntamiento o en otro, seguramente en Santurtzi pues será
mucho mejor y razonable, obviamente. Eso está claro. Pero es cierto que puede ser que en algunos sitios, y quizá y especialmente en ayuntamientos grandes, acogerse o que los poderes públicos acudan a la potestad sancionadora como una forma de puesta en funcionamiento o de seguimiento de políticas públicas, pues se hace con demasiada fuerza, insistencia y no muy adecuadamente. Hoy podríamos pensar que está habiendo reformas legislativas importantes en el ámbito de la potestad sancionadora que no es para invitarnos otra vez, pero que habrá que atenderlas, pero cuando se apruebe. La ley de la potestad sancionadora vasca, que es una ley importante, que fue una ley muy acertada en su época, a pesar de que, como todas las leyes, pues obviamente se pueden someter a crítica sus preceptos, pero fue una buena ley. No sé si las reformas que se están haciendo en este momento van a tener ese mismo valor. No sé si o en qué grado se ha reflexionado sobre los cambios que habría que introducir en la ley, porque en este campo también hay que reseñar que la distancia que puede existir entre lo que dicen las normas y la aplicación de las normas también hay que tenerla muy en cuenta. Hay muchos casos donde, a pesar de que el ordenamiento jurídico prevea un camino muy elaborado y muy completo para la aplicación de la potestad sancionadora, para, en definitiva, la imposición de sanciones a la ciudadanía, después prácticamente ese es un camino inutilizado. Voy a decirlo, porque no me resisto a hacerlo. Hace no mucho, ya sabéis, quien ha estudiado Derecho tiene la carga de atender a la familia y a todos los amigos de todas las cosas jurídicas de las que se pueda opinar. Y entonces, en este caso, acertaron por el objeto porque ya sabía algo del tema, ¿no? No era de mercantil. Entonces, me preguntaron unas personas sobre una sanción de tráfico. Yo le hice un papelito de recurso, pues entre amigos, pues, dos cosas. Me sorprendió que ni a las alegaciones ni al recurso de reposición contestó nada el ayuntamiento. Nada. El silencio. Ni una palabra. Cuando habían puesto una sanción por no identificar quién era el conductor. Y resulta que, ¿cómo vas a identificar quién era el conductor si te comunican cuando sales de vacaciones que hay exceso de velocidad, tú no estás en casa? A los 2 días repiten la comunicación, tampoco estás en casa. Queda 10 días en correos, no estás en casa. Vas al periódico, no te enteras, lógicamente. En correos ya ha desaparecido, tú no vas a preguntar al ayuntamiento a ver de qué era la notificación, ¿no? Porque normalmente no lo hace. Entonces te llega una multa posteriormente, no por exceso de velocidad, sino por no haber dicho quién conducía. Me resulta de una indefensión procedimentalmente inadecuado, porque el procedimiento se inicia por la velocidad, no por que no has notificado, y no está debidamente la tipificación que existe en la ley, no está para esos supuestos, porque en esos supuestos se presume que el conductor es el dueño. Bueno, esto es lo que pasa, a pesar de todos los libros, todos los artículos y todas las preocupaciones que manifestamos aquí un montón de gente sobre la potestad sancionadora y la garantía de los derechos de la ciudadanía. Como me ha pasado hace muy poco tiempo y como pusieron en cuestión mis habilidades académicas, tanto estudiar, catedrático, has hecho este recurso y no nos han hecho ni caso, ni han contestado. Y ciertamente, pues es para contarlo, ¿no? Porque la indefensión de la ciudadanía pues es manifiesta y la multa, por si no lo sabéis, ya os lo digo, por no comunicar en esa imposible comunicación, porque no sabía, era de 900 euros, casi el salario mínimo, que no merece por parte del Ayuntamiento de Bilbao ni la respuesta. Es
sorprendente. Yo creo que muchas de estas cosas no pasan en los ayuntamientos pequeños, no lo digo para, No, Santurce, eso no ocurre. para ¿A que no? salvar aquí la situación, sino porque creo que es así, que es realmente más próximo a la ciudadanía el ayuntamiento, su funcionamiento, pero en otros casos no sucede así, como os digo, en un hecho cierto, que es el que ha sucedido, el que me ha sucedido a mí recientemente en el Ayuntamiento de Bilbao. Bien, dicho esto, al hablar de la potestad sancionadora, me parece importante ver qué relación tiene con el derecho penal, y cuando se habla de la utilización del derecho penal también como un instrumento de intervención en la vida pública, y la intervención del derecho administrativo sancionador también para llevar adelante las políticas públicas, se me plantea una reflexión sobre cuál es esta relación. ¿Por qué? Sabemos, en la época del franquismo, yo estaba en la mili cuando se murió el dictador, y entonces, pues ya sabéis, entonces y mucho después todavía duró el asunto, pues el principio de legalidad era desconocido, la tutela judicial era la que era, etcétera, etcétera. Y a partir del artículo 25 de la Constitución, que tampoco se pensaba que tenía este objeto, sino que estaba más vinculado al principio de legalidad en materia penal, pues fue extrayéndose, fue elaborándose una jurisprudencia importante donde el Tribunal Constitucional tuvo su papel y donde ya empezó a decir o afirmó el Tribunal Constitucional que el derecho administrativo sancionador debe de estar regido por los mismos principios, aunque con matices, que el derecho penal. Es decir, que hay una relación entre derecho penal y derecho administrativo sancionador. Esto nos podría llevar a algunas discusiones sobre cuál es el alcance de esta relación, pero de hecho la ley de la potestad sancionadora lo establece así también. Lo establecía entonces y en lo que yo he leído de las enmiendas lo sigue manteniendo. Bien, cuando hablamos del derecho penal en la sociedad tendríamos que preguntarnos cuándo interviene el derecho penal o cuándo debe de intervenir el derecho penal. ¿Hay bienes jurídicos que deben de estar protegidos penalmente? Pues nos parece que es una exigencia democrática que esté protegida penalmente la vida. Parece que es también que es una exigencia democrática que esté protegida la propiedad. Pero el honor, pues igual preferimos que esté protegido civilmente porque nos puede dar unos réditos económicos. En algunas cuestiones podrá estar protegido penalmente y podrá estar protegido civilmente y elegiremos. Pero el que se aplique el derecho penal o que exista un derecho penal o no es algo que, o sobre lo que podemos reflexionar, vinculados, además, o vinculado a la protección de los derechos fundamentales. Algunos derechos fundamentales deben de necesariamente estar protegidos por esos derechos, por el derecho penal. Otros, sin embargo, yo entiendo que no. Y entiendo que no, y esto nos ha llevado a la aplicación del derecho penal a cuestiones absolutamente, desde mi perspectiva, fuera de lugar, como por ejemplo ha sido en el caso del procés de Cataluña. Aplicar el derecho penal y decir que había rebelión a los hechos que sucedieron en Cataluña, pues yo lo encontré entonces, lo dije también por escrito, y lo encuentro todavía, algunas de las cosas que han sucedido y que siguen sucediendo, pues fuera de lugar. No creo que el derecho penal es el instrumento, la rama jurídica a la cual se debe de acudir para dar respuesta a un problema político de ese tipo. De hecho, ahora los mayores esfuerzos están en cómo desmontar esa militancia penal de algunos tribunales y de algunas fiscalías, que no tenía mucho sentido, que inicialmente nos sorprendió a todos hablar de rebelión, pues ciertamente
era muy duro jurídicamente, ya no digo solamente políticamente, pero el máximo argumento desde la propia academia, porque esto lo oí yo en un seminario en el que participé yo, donde un catedrático de Derecho Constitucional utilizó como máximo argumento que algo había que hacer. Algo había que hacer, y es aplicar el principio de legalidad. Pero bueno, para que veamos que el derecho penal, cuando lo aplicamos en relación con algunas cosas, aunque no lo hayamos pensado en esta clave, si lo pensamos en esta clave jurídica, pues nos llama o nos puede llamar la atención. Y también sabemos que hay una clave importante que es el principio de la mínima intervención. Es decir, no se puede acudir al derecho penal para resolver todos los problemas. Yo con frecuencia veo que en el ámbito político también se utiliza el derecho penal como un exceso, ¿no? Tienes un problema con el alcalde o la alcaldesa o con el concejal o la concejala de una determinada, penalmente no sé qué. Las cosas hay que situarlas en su punto, tanto en la práctica como en la regulación que pueda existir de ciertas materias. Bien, entonces, si existe el principio de intervención mínima que existe en el derecho penal, si algunas materias deben de estar reguladas en el Código Penal, porque el Código Penal requiere, o el derecho penal requiere que ciertos derechos estén garantizados penalmente, también nos podemos pensar hasta dónde debe de llegar el derecho penal y hasta dónde debe de llegar el derecho administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque podemos vivir en una situación en la cual pensar que cuanto menos derecho penal hay, aunque haya derecho administrativo sancionador, es más leve para la ciudadanía. Es decir, despenalizamos ciertas conductas, sometemos al derecho administrativo sancionador esas conductas y de esa manera entendemos o interpretamos que se ha producido una disminución de ese ius puniendi del Estado, una disminución de ese poder punitivo del Estado. Y yo creo que esto es incorrecto. Y aquí es donde pues, voy a plantear un poco mi primera tesis o la primera reflexión sobre esta cuestión. Por ejemplo, el Código Penal se han despenalizado, se han eliminado las faltas. Había ciertas conductas de las personas que se podían considerar que eran sancionables, no eran delitos, eran faltas, pero el juez resolvía. Y al resolver el juez teníamos esa garantía. Es más, en algunas cuestiones de faltas, la propia intervención de la Ertzaintza, de los policías municipales, pues con frecuencia igual consistía en elevar una denuncia para algunos ciudadanos o ciudadanas díscolos, meterles un ay, como decir, eso no se hay que hacer, tenían una citación judicial, pero luego no iba nadie al juicio. Los que habían estado ahí un poco, sobre todo gente joven, pues había sufrido la pena de banquillo, ¿no? Oye, no se puede ir con una señal de tráfico cargada al hombro y pasar por delante de la comisaría como que no te va a pasar nada, ¿no? Pues entonces ciertamente pues tiene que pasar algo, ¿no? Pero parecía que en cierto sentido la política era esa, ¿no? Es decir, intervienen, pero no intervienes con la dureza de que allá ni vas, ¿no? Y el juez ya sabe también que va de eso porque tampoco hay que darle más importancia y igual es más acertada esa política que otras. Bien, ¿qué sucede? Que se despenalizan las faltas. Pero entonces acudimos ¿a dónde? A la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Y en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana nos encontramos entonces con un rosario de infracciones y sanciones, donde ciertamente si nos llama la atención porque hacemos algo, pues esa atención o eso que nos llama la atención, pues
pues resulta que tiene unas consecuencias sancionadoras monetarias. Poder imponer se abre un expediente, hay una denuncia de la Ertzaintza, de la Policía Municipal, y tienes un expediente, se impone una infracción, una sanción de X euros. Claro, yo entonces pensé, ¿qué sucede con ciertas infracciones que ahora son administrativas y que antes eran faltas? Como por ejemplo la falta de respeto. Porque claro, es muy lógico, es muy fácil pensar y también producir, porque yo creo que también en el sueldo va un poco el aguante de lo de la Ertzaintza o del Policía Municipal o de la Policía Municipal. Claro, si te echan una multa y crees que tu coche está bien aparcado, pues que te enfade. Pero claro, de enfadarte y discutir, aunque te digan que hay una falta de respeto, pues hay un tramo importante. Y entonces, ¿qué sucede? Que podemos encontrarnos con que la falta de respeto pues puede ser considerada por los policías o por las policías con frecuencia como algo importante. ¿Qué sucedía antes? Como era una falta y llevé aquí ir a los tribunales, pues faltas de respeto no había muchas. ¿Qué sucede? Bueno, ¿por qué? Porque tenía que ir el policía allá. ¿Y qué le dijo a usted tal? Y luego el juez le dice, hombre, por eso viene usted aquí. O al revés, claro. Bien, sin embargo, viene la ley de protección, la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, y claro, si antes las faltas en materia penal eran X, más o menos un número pues no muy significativo, pues vemos que en el año 2015 esta falta en el 37.4 eran 3.130, era el primer año, todavía no se había aprendido bien el tema, hasta dónde podía llegar. Y entonces ya habían aprendido y en el año 2016 ya fueron 19.947 en todo el Estado. Claro, de repente eso, pues ya si multiplicaron por 6, vosotros suponeros que aquí el primer año, pues por hacer un ejemplo, ahora que no están las alcaldes, por hacer un ejemplo, había habido 10 sanciones de esas y de repente al segundo año 60. Y cómo han cambiado la ciudadanía en Santurce. Si vemos 2016 o 2017, vemos 19.400 y en el 2017 21.200. En el 2017-2018 pasa de 21.200 a 258. Ya ahí parece que estabilizamos el número de infracciones. Claro, las cantidades, por ejemplo, en ese año son 3 millones de euros, de los que circulan alrededor de este tipo de infracción. En el año 2018-2019 disminuye sorprendentemente. Ya me gustaría, si es que fuera factible, estudiar, no solo en esto, sino en todos los datos estadísticos, estudiar cuál ha sido el valor o la importancia de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, en cuántos casos se ha aplicado y en algunos supuestos pues vemos que no hay ni una sanción ni nada, y en otros, sin embargo, pues vemos que hay importantes, un importante número, ¿no? Luego, claro, llegamos, y aquí es una idea que he dicho antes, llegamos al 2019-2020, que lo mismo, baja. Parece que de haber tenido la ascensión, ya pues dirían algunos, oye, no podéis venir aquí porque cualquier tipo de discusión con la ciudadanía es una forma de desprecio, de menosprecio, etcétera, etcétera. De 2020 a 2021, pues aquí nos encontramos que se pasa de 14.000 a 26.000. Si pensáis un poquito, para decir, ya os podéis imaginar por qué. Pero si vamos al siguiente, perdón, ya está, a 26.000.
Pero en algunas otras, como por ejemplo en el 36.6, se pasa de 12.000 a 243.000, la desobediencia. Ya sabemos por qué. COVID, la pandemia. Pero veis que la política, por eso he hecho antes una referencia, la política en la pandemia pasa de decir hay 12.000 sanciones y pasamos a 243.000. Luego desciende. ¿Esto refleja qué? Refleja una cosa por lo menos importante, que en materia de COVID y de pandemia se piensa que la política más adecuada es la sancionadora. Y se acude a la potestad sancionadora frente a la ciudadanía. Yo creo que esto es un error. Luego, en una muy mala sentencia del Tribunal Constitucional, a la que hemos dedicado atención y que saldrá una publicación enseguida, el Tribunal Constitucional, en una sentencia es muy criticable, diferenciando que es una diferencia entre limitación y suspensión de derechos en relación con el estado de alarma y el estado de excepción, una sentencia, repito, criticable desde todos los puntos de vista. Claro, llevó a que se anularan todas las infracciones, pero si no, pensar en la alegría de Hacienda con estos 240.000 expedientes y con todas estas sanciones. Después hasta les costó dictar la norma correspondiente, el acuerdo para quitar las sanciones, porque claro, estaban diciendo, pero por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que en la época de la pandemia la ciudadanía demostró con creces, el respeto al derecho. Y creo que en una época como la pandemia no es la coacción o la respuesta sancionadora la que debe de dirigir la política pública, sino que fundamentalmente tiene que dirigirla la propia responsabilidad, llamar a la responsabilidad de la ciudadanía y a la solidaridad, porque lo que hace una persona tiene reflejo, puede tener consecuencias en los demás. Pero bueno, aún así, como veis, hubo ese exceso que luego, por esa carambola muy criticable para mí de la sentencia del Tribunal Constitucional, desapareció, pero que pone de reflejo, cuando hablamos de potestad sancionadora, por ejemplo, pues en este caso, cómo se utiliza. Si recordáis, pues yo recuerdo en Bilbao, pues oír a la Policía Municipal decir, por orden del Ministerio de Interior, y luego hasta algunos expedientes, pues creo que algunos, por las noticias de la prensa que tengo, se mandaron hasta Madrid, o algunos expedientes decían, no, es competencia de... No, la competencia era nuestra, y la competencia es del ayuntamiento, si es que es la Policía Municipal la que levanta el atestado, que también fue un momento o una época en la que, hubo bastantes dudas en qué forma se interpretaban las normas y qué papel había que reconocer a cada uno de los intervinientes, Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos. Esto, lógicamente, con la evolución de la pandemia fue evolucionando también, y de aquellas ruedas de prensa con 4 ministros y 8 enmedallados detrás, se pasó ya a unas ruedas de prensa donde solo estaba el responsable en el tema epidemiológico, y que era lo lógico, y después en que realmente quien tenía que llevar el papel activo en una situación como esa eran las comunidades autónomas, que eran las competentes en sanidad y en lo que corresponde también, lógicamente, por su proximidad a la ciudadanía, en los ayuntamientos. Bien, esta primera parte o esta primera intervención la quería centrar en este tema del problema de la despenalización de conductas, que porque sea despenalización no es un mantra que debemos de respetar diciendo que es bueno por naturaleza,
yo creo que en algunos casos no es bueno. En algunos sistemas sancionadores las sanciones las imponen los jueces, no las impone la administración, como vemos en las pelis americanas, aunque si eres blanco tienes procedimiento sancionador, si no, pues se ve. Y en el derecho alemán, si recurres, la multa lo imponen los jueces, no la resuelve la administración, motu propio. Es decir, que hay una diferencia importante cuando hablamos de aplicar políticas en materia de potestad sancionadora, cuando aquí es el propio poder público el que te impone la sanción, y ese hecho que os he contado recientemente, y luego que ni se contesta las alegaciones con ámbito a los tribunales, será una frase que habéis oído vosotros más de una vez en vuestro trabajo también, y que igual habéis practicado, y ya que vaya a los tribunales, y la ciudadanía entonces se encuentra indefensa. Y la norma sancionadora significa la puesta en práctica de una política pues poco democrática, disuasoria en muchos casos, porque si se sanciona administrativamente el que discutas con la administración, en este caso con un policía municipal o con una policía municipal, o si se sanciona si es que has obedecido o no has obedecido, etcétera, administrativamente, pues se está afectando también a tu derecho de defensa, a tu libertad de expresión, a tus derechos de ciudadanía, que participas de alguna manera en lo que te está diciendo la administración y quieres debatirlo con ella o discutirlo. Bien, esto es por una parte una reflexión, y otra, la segunda a la que quería hacer referencia, es al papel de las ordenanzas locales como normas sancionadoras, y al hilo del análisis de las ordenanzas municipales como normas sancionadoras, pues qué problemas pueden provocar en algunas materias, ¿no? Cuando se afirma la potestad sancionadora de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, se está diciendo, en definitiva, algo básico, que es lo siguiente. El principio de reserva de ley, cuando se establece que la ley debe de regular las infracciones y sanciones, tiene un fundamento democrático. Esto no es un principio como otra resolución, otra previsión que pueda tener una norma. Por ejemplo, el recurso tal es un mes, podría ser 45 días o podría ser 2 meses. Pero, sin embargo, cuando se dice en esta materia que o se establecen unas ciertas sanciones en la ley, y se dice que tienen que estar establecidas en la ley, se hace porque se considera que es el órgano que tiene la legitimidad democrática el que debe de establecer qué sanciones se pueden imponer a la ciudadanía. Por eso hay una reserva de ley. El Código Penal la debe de aprobar que el Parlamento mediante ley orgánica. También es fruto del primer constitucionalismo decir que tanto las penas como los impuestos tienen que establecerse también por ley. Es el Parlamento, la ciudadanía, la que se impone a sí misma las cargas financieras. Entonces, en esta clave democrática de la reserva de ley, que tiene esa lógica, no es un principio formal, es un principio sustancial vinculado a la idea democrática, lo mismo puede suceder si la aplicamos en el ámbito municipal, porque el Pleno tiene una legitimidad democrática directa. Cierto que no es la misma legitimidad que la que tiene el Parlamento, pero participa de la legitimidad democrática directa, cosa en la que no participa el Gobierno, que también tiene como Gobierno, tiene una legitimidad parlamentaria. El Gobierno vasco, el Lehendakari lo elige el Parlamento. Muy bien, el Gobierno tiene una legitimidad. También el Estatuto dice que el Lehendakari y el Gobierno tienen unas potestades, tienen una legitimidad también normativa. Pero los ayuntamientos tienen una legitimidad normativa, que es la que establecen la ley de bases del régimen local, las leyes
orgánica de seguridad ciudadana, en su caso, en la ley local de la comunidad autónoma, etcétera, ahí se establece esa legitimidad que tiene desde la perspectiva legal, pero el ayuntamiento tiene también una legitimidad democrática, porque ha sido elegido por la ciudadanía. Entonces, ¿puede el ayuntamiento dictar una ordenanza que establezca infracciones y sanciones? Porque en el ámbito autonómico exigimos que sea una ley y que el Parlamento Vasco solo puede dictar unas normas reglamentarias que desarrollan la ley, pero estrechamente vinculada a la legalidad. De esto os hablará posteriormente mi compañera. Pero entonces, en el caso municipal, diríamos, solamente el ayuntamiento puede poner las ordenanzas o puede poner o regular infracciones y sanciones si es que lo establece la ley. Entonces se te puede ocurrir cualquier ejemplo. Vas a las piscinas municipales que están prohibidos determinado comportamiento y si entras y tal se establece una infracción y una sanción que igual alguna vez se puede imponer, pero ahí está y tendríamos que llamarnos de la ley para poder hacer eso. Pues parece un exceso, ¿no? Por eso se elaboró la teoría, que quizás luego analizaréis, de los criterios mínimos de antijuridicidad. La ley debe de establecer los criterios mínimos de antijuridicidad y los ayuntamientos, mediante ordenanza, podrán dictar esas ordenanzas que regulan esas infracciones y sanciones. Claro está, nosotros vamos entonces a las ordenanzas y, bueno, ver aquí que comparando la potestad del ayuntamiento y del gobierno vasco, por ejemplo, la diferencia está en que la ley que sirve de fundamento a las infracciones y sanciones que ejecuta, diríamos, el gobierno vasco, las infracciones y sanciones están en la ley. Sin embargo, en la ley que establece las infracciones, los criterios mínimos de antijuridicidad, para que los ayuntamientos dicten ordenanzas, las infracciones y sanciones no están en la ley, están los criterios mínimos de antijuridicidad. La ordenanza es la que regula, la que debe regular las infracciones y sanciones. Pues bien, sobre esto quería hacer una reflexión también vinculada a las ideas anteriores, cuando está habiendo pues relativo ruido, vamos a decir, sobre todo en las grandes ciudades, no sé hasta qué punto se ha transmitido a las ciudades pequeñas, que es la regulación de las ordenanzas del espacio público, de las ordenanzas de seguridad ciudadana, como las queramos denominar. Ese tipo de ordenanzas que, claro, planteadas en grandes ciudades, pongamos por caso como Barcelona o Madrid, pues claro, una población de 4 millones o 5 millones de habitantes, pues es toda la comunidad. Ciertamente necesitarán instrumentos jurídicos de otro peso o entidad que en Santurchi o que en Apata Monasterio, pongamos por caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora nos podemos encontrar con que determinadas corporaciones locales o en determinadas corporaciones locales ha surgido como una pretensión, una idea de copiar, vamos a decir así, las preocupaciones en relación con el espacio público y la seguridad ciudadana de los grandes municipios y trasladar esas ideas a municipios donde la problemática es mucho menor. Y al ser esa problemática mucho menor, pues esas ordenanzas, pues quizá por una parte pueden ser un exceso y por otra parte pueden establecer una serie de criterios o pueden establecer una serie de sanciones que si las pensáramos un poco más, pues quizá podríamos decir que no es muy adecuado regular una cuestión de esa manera. Y por ejemplo, me gustaría traer a colación o reflexionar sobre la mendicidad. ¿Qué es la mendicidad? ¿Cómo funciona la mendicidad
y vinculado a la mendicidad un término que se ha introducido en el vocablo de todos, que es el sinhogarismo. ¿Qué sucede con las personas que no tienen casa? Porque claro está, cuando hablamos, y no quiero hablar de la vivienda porque es difícil tener buen carácter viendo lo que sucede en materia de vivienda, pero ¿qué significado tiene la vivienda para los derechos de las personas? Porque más allá de la idea que tenemos de la vivienda como bien económico, o de ese derecho de la vivienda que parece que lo identificamos con que compro una casa, ¿qué importancia tiene la vivienda como derecho para el ejercicio de nuestros derechos? Sin vivienda no hay inviolabilidad del domicilio. Bueno, si estás en un hotel, también en una tienda de campaña, pero la inviolabilidad del domicilio es de la vivienda porque en la vivienda tienes tu privacidad. Fijaros de qué derechos estamos hablando. De la importancia que tiene la vivienda en la vida de las personas. Y sin embargo hay personas que ya no tienen ni alquiler ni no alquiler, ni la tienda de campaña, ni el hotel u otra instalación similar, sino que simplemente no tienen hogar. Claro está, cuando nosotros acogemos quizá algunas normas de estas de regulación del espacio público y de regulación del sinhogarismo, nos encontramos que tienen contenidos o sobre los que quizá el ayuntamiento tenía que haber pensado mucho más, o tenía que haber reflexionado. Por ejemplo, decir, no se puede dormir en un banco, no se puede dormir en el espacio público. Y yo pienso, bueno, el espacio o es público o es privado. Si es privado no me dejan, porque no es mío, y si es público tampoco, es decir, que no puedo dormir. Puede sonar a demagógico, pero es así. O al menos este pensamiento debería llevarnos a reflexionar sobre, en cada ayuntamiento en concreto, cuando elaboramos o en el momento en el que planteamos que vamos a elaborar una ordenanza sobre el espacio público y una ordenanza sobre el sinhogarismo, sobre la seguridad ciudadana, pues debemos de tener en cuenta, quizá en primer lugar, cuál es la situación real del ayuntamiento. Si realmente tiene problemas como para establecer ese tipo de regulaciones. Y si vienen los problemas o se aproximan, pues ver cuál es la respuesta más adecuada. Pero quizá tendríamos que pensar en que frente a estas situaciones habría que pensar algo más si, además de la respuesta sancionadora, como he dicho antes, en relación con la seguridad ciudadana, habría que dar otro tipo de respuesta. Porque aquí se ha empezado a elaborar una teoría del derecho administrativo del enemigo, copiando la teoría del derecho penal del enemigo. Derecho penal del enemigo, que quiere decir, más allá de algunos tecnicismos, como el adelantamiento de la punibilidad, es decir, que antes de que hayas hecho el hecho ya te detienen y te van a castigar, etcétera. Pero es muy importante la idea vinculada a esta cuestión del que el derecho penal se aplica según quién eres y no según lo que haces. Eso en Euskadi todavía creo que se está sufriendo en algunas cuestiones. Creo que en ciertas cuestiones políticas hay este peligro manifiesto de perseguir por quién eres y no por lo que haces. Creo que los hechos políticos a los que antes he hecho referencia pueden manifestarse ciertas cuestiones de este tipo. Creo que en la política penitenciaria, en nuestro caso, se ha aplicado también algo de esto. El derecho penitenciario, en ese caso, sería del enemigo, porque existiendo derechos fundamentales reconocidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no se han aplicado precisamente por ser quien eres.
y que en el derecho administrativo que se llama del enemigo, derecho administrativo del enemigo, sería que hay ciertas personas o ciertos tipos de personas, especialmente, por ejemplo, los mendigos, que los excluimos de la sociedad. He puesto ese ejemplo antes por hacerlo gráfico, el que si se tiene derecho a dormir en un banco o no. Con esto no quiero decir que se tenga derecho a dormir en el banco, tampoco eso, quizá, pero que se diga eso, pero sí que se tenga en cuenta que todas esas medidas de seguridad aplicadas exhaustivamente sobre cierto tipo de personas, pues realmente hacen que desde el momento que identificamos a esa persona sin hogar, pues esa persona está prácticamente excluido de derechos. Y sin embargo, pues frente o ante la situación de las personas sin hogar, habría que acudir a una política diferente que, desde mi perspectiva, debería de tener la perspectiva, si me permitís que repita el término, de los derechos fundamentales. Ver desde los derechos fundamentales cómo se debe de atender el sinhogarismo, por ejemplo, o cómo se debe de atender la mendicidad, con plena conciencia de que estas no son temas fáciles, obviamente, pero que debería de buscarse esta forma, porque, por ejemplo, en algún estudio que existe en el ámbito europeo de sinhogarismo, pues se establecen 13 tipos diferentes de personas sin hogar, las cuales pueden merecer respuestas diferentes, o son situaciones totalmente diferentes. Yo quiero recordar ahora una familia que hace años que tuvo que vivir al coche porque le habían echado de la casa, habían desahuciado. Eso no es sinhogarismo de la persona que, por ejemplo, es mendigo, etc. Entonces el sinhogarismo requeriría una atención específica. Y a estas personas habría que reconocerles ciertos derechos, y no solo unas conductas que entendemos infracciones y sanciones. Y esos derechos estaría el derecho a comunicarse con la administración, el derecho a saber dónde se les puede notificar, a pesar de las dificultades que pueda existir, el derecho a tener una consigna, donde pueda dejar a alguien las cosas que tiene y no tenga que estar manteniéndolas constantemente. Es decir, que en definitiva la perspectiva de las ordenanzas al regular esta situación, a pesar de que el derecho administrativo sancionador nos ha abierto la puerta a que la ordenanza pueda intervenir estableciendo infracciones y sanciones, sin embargo, la respuesta a las situaciones de seguridad ciudadana o de utilización del espacio público, entiendo que lo más adecuado sería hacerlo pensando en los derechos fundamentales y pensando en los derechos fundamentales de estas personas que también los tienen. Y sin más, pues muchas gracias por vuestra atención y espero haberme acogido al tiempo que me han asignado.